Buenas tardes, Ana María. ¿Cómo te va Buenas todo? tardes, Ismael. Bien, no nos podemos quejar. ¿Y por ahí? Eh, bueno, yo me podría quejar, pero mejor no quejarme públicamente, ¿no? Entonces, este, pues sí, hoy tenemos aquí, déjame presentarte a nuestros radio oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos aquí a Ana María Castillo, que es una escritora española de novelas, relatos y cuentos para niños, Y como poesía. la maestra cuentacuentos. Y también tiene poemarios como Vuelos de Eternidad y La música de las horas. Y ha participado en diversas antologías poéticas y obtenido premios en narrativa y poesía. O sea, y además de eso, pues bueno, ella es maestra primaria. Entonces, o sea, hace diversas actividades. Pero primero que nada, Ana María, cuéntanos qué te impulsó a escribir. Pues he estado reflexionando un poco sobre el tema porque me lo han preguntado varias veces y yo creo que lo que me impulsó a escribir fue la lectura, porque yo desde pequeña devoraba, devoraba sobre todo los cuentos que se leían cuando éramos niñas de princesa y todo esto, que por aquí eran de una colección muy típica, se llamaba la colección Azucena, con las cubiertas blandas. Y bueno, yo era una lectora voraz desde que tenía 6 años. Entonces, pues yo creo que ese afán y ese disfrute por la lectura me llevó a escribir. Me recuerdo intentando escribir una, una película, el argumento de una película del oeste en papel de estraza que entonces se utilizaba para envolver las mercancías, y que mi padre, que era vendedor de pescado, pues tenía bastante almacenado en casa, y como entonces era muy corriente entre los hombres alquilar novelas del oeste, las alquilaban en las barberías. Y pues yo lo veía a él leer, y entonces pues me puse yo también a escribir. O sea que esta inclinación me viene desde muy pequeña. Bueno, tú sabes que, Sí, ahora que hablas de las novelitas esas del oeste, ¿no? Mi padre sí, también leía montones de novelitas del oeste y sí, entonces eran muy baratas y entonces aparte de sí, eso se revendían, las usadas se revendían y eso, y cuando a ver tenías decenas y decenas y decenas de novelitas del oeste. Y sí, además de eso, los cómics, porque uno leía cómics de Walt Disney, sí, ¿sí? Y ¿qué ventaja tiene eso, no? Bueno, eh, eso tiene la ventaja de que le va creando a uno un hábito de lectura, y llega un claro, momento en que saltas a empezar a leer literatura seria. Tú sabes que exacto. el primer libro que yo recuerdo así que me saltó de literatura seria fue ya que estaba ya creciendo, ya estaba, fue el Ulises de Joyce. Claro, había Oh, leído un ensayo sobre cómo leer el Ulises de Joyce, porque no te creas tú que uno le puede meter mano así no, como. no, 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 no. Es complejo. Y entonces el ensayo me ayudó a leer el Ulises de Joyce, que tiene muy buena traducción. Eh, y después de eso empecé a leer Kafka, y ahí siguió, es decir, la lista de todos esos clásicos que uno va leyendo, ¿no? Pero, es decir, ya tenía, ¿de dónde venía eso? Que ya tenía uno un hábito de lectura cuando Claro. ya salta para la literatura más seria, ¿no? Ujú. Y hablando ya de clásicos, dime, oye, entre los clásicos o escritores más actuales, ¿tienes algunos que te hayan inspirado en tu carrera de escritora? Pues yo he dedicado la mayor parte de mi vida a escribir poesía. Eh, y bueno, de escritores actuales me vas a permitir que no nombre ninguno, porque eh, te puedes quedar alguno en el tintero que a lo mejor pues, no siente bien. De cualquier forma, ahora hay tanta variedad de poesía, de tantos estilos diferentes, que
A mí me gustan todos los estilos de poesía, siempre que la poesía esté bien hecha. Desde la poesía social, que no se convierte en panfleto, hasta la poesía romántica, la poesía de tipo ya más trascendental. Todo tipo de poesía me gusta siempre que esté bien hecha. Pero en mi época de juventud y ya un poco más adulta, pues los poetas que más me marcaron a mí fueron, al principio, por supuesto, Bécquer, Rubén Darío, Juan Ramón Jiménez, pero después ya tomándome la poesía de un modo mucho más en serio, no porque estos autores no tengan una poesía seria, sino porque yo ya adopté una actitud más seria y más comprometida ante la poesía, pues me marcaron mucho los poemas de Salinas, de Cernuda, de Andrade, también de Jorge Luis Borges. Me encantó Jorge Luis Borges cuando lo leí. Damas Alonso me impactó. Walt Whitman con sus hojas de hierba me deslumbró. Mario Benedetti. Y el que yo tengo como más interiorizado es Emilio Prado, porque a mí uno de los estilos de poemas que más me atraen es ese estilo de poema que apuesta por la trascendencia del ser humano y que rayan ya un poco en el surrealismo o en lo onírico. Ese tipo de poema me atrae bastante y Emilio Prado, en mi opinión, tiene mucho de eso. Por supuesto, no puede quedar fuera la poesía de Tagore, porque a todo en esa línea. Y bueno, pues estos son los que a mí realmente me han marcado. Y sí me voy a atrever a decir uno que sí, afortunadamente vivo en la actualidad, que es Antonio Gamoneda, un pedazo de poeta y de ser humano. Eso en cuanto a poesía, que es lo que más he leído y lo que más he trabajado. Y García Lorca, nunca te... García Lorca también, García Lorca, pero me inclino más por Salinas. Yo, si tuviera que quedarme con tres, por ejemplo, pues estaría con Salinas, con Emilio Prado y con Damas Alonso. Esos tres estilos de poesía me llegan muy dentro, sin despreciar los demás, porque todos te aportan siempre algo, ¿no? Claro, es decir, Mario Benedetti, Sí, Lorca, a mí me gusta porque es muy especial, tiene una musicalidad que no todo el mundo ha podido. Unas imágenes, a mí de Lorca, las imágenes que utilizan, para mí la metáfora es fundamental, la metáfora y la comparación. Y Lorca lo que más tiene es, para mi gusto, lo que más me enriquece es su metáfora. Y bueno, eso en cuanto a poesía. Y luego en cuanto a narrativa, pues la verdad es que a mí el estilo de narrativa que me gusta es una narrativa que sea ágil, que tenga intriga, que tenga una buena descripción de personajes, en la que se mezclen tramas y también pues tenga un buen final. No me decanto por ningún estilo en concreto. Sí, por ejemplo, te podría decir que la que no me gusta, pues la que trata de terror, la novela de terror no me gusta. Sí, yo tampoco soy muy inclinado a la... Tampoco me llama mucho la atención la novela policíaca, pero bueno, si tiene esos otros ingredientes, pues vale, puede pasar. Uno de los autores que también me marcó mucho hace tiempo fue, por supuesto, Gabriel García Márquez, porque para mí también es el maestro de la narrativa, con su Amor en tiempos del cólera. Yo soy una persona muy dada a olvidar, no los contenidos, pero sí los nombres de los autores y de los títulos. Es algo que, como los nombres como las matrículas de los coches, o sea, datos así específicos, los olvido con mucha facilidad. Sin embargo, esta novela es que la tengo siempre presente, es como si lo hubiese leído ayer. Y lo último que he leído de Gabriel García Márquez, una novelita muy pequeñita, pero qué maestría tiene en la narración, es Memoria de mis putas tristes, una verdadera joya.
Sí, es una novelita muy, muy agradable Sí. de leer, ¿no? Y como Bueno, siendo tan pequeña es tan grande, porque es muy profunda y es muy densa desde mi punto de vista. oye, y entre la narrativa del boom latinoamericano, bueno, aparte de García Márquez, ¿te impresionó alguno más? Pues la verdad es que no he leído mucho Bueno, es decir, sobre eso. Te puedo decir más de, por ejemplo, de los autores españoles, como por ejemplo María Dueñas, su tipo de escribir me gusta, sin que sea tampoco vamos, llega a la altura de esto otro que estamos hablando, ¿no? He leído últimamente a Elia Barceló, El color del silencio, que me ha gustado mucho porque trata un poco el tema de la metafísica, que a mí me encanta. Me dejó muy impactada cuando era más joven Paulo Coelho con El alquimista, pues ya después, al pasar los años, pues ya lo considero como una narración un poco que, bueno, pues que me aburre más, ¿no? Pero El alquimista me impresionó mucho. Y he leído mucho de metafísica, de libros de metafísica y espiritualidad, por ejemplo, de Osho he leído muchísimo. Y el tipo de narrativa que a mí me gusta es un tipo de narrativa que mezcla un poco todo eso, lo que es la trascendencia humana, el misterio, todo eso. Y no me gusta que haya muchas descripciones, la descripción larga me aburre. Pero ¿qué prefieres más? ¿Escribir poesía o escribir narrativa? Pues mira, ahora no es que yo haya desertado de la poesía ni mucho menos, porque yo considero que la poesía es la expresión del lenguaje más sublime. Esa sería para mí una definición de poesía, ¿no? Aparte de que la poesía para mí no es solamente un género literario, es un estilo de vida, una actitud ante la vida, es como una forma de energía. Yo pienso que el mundo funcionaría mucho mejor si adoptásemos todos una actitud poética ante la vida, actitud poética entendida como la entendía María Zambrano, la gran filósofa, que decía que el poeta miraba la vida desde otro ángulo, intentando descubrir lo que hay detrás de lo que la simple apariencia esconde, y que es como si el poeta llevara permanentemente unas lentes especiales para mirar el mundo. Yo considero que la poesía es una de las asignaturas pendientes de la sociedad, porque desarrolla, por supuesto, la intuición muchísimo, la inteligencia, la tolerancia, ya que un poema puede significar cosas diferentes para las distintas personas, y bueno, enriquece de una manera que toca muchos aspectos de la persona humana. Entonces, yo en la escuela he intentado trabajar mucho la poesía con los niños, he intentado también que llegue un poco a mis compañeros, pero el muro con el que nos encontramos los que escribimos poesía es que no hay lectores de poesía. Entonces, al no haber lectores de poesía, la poesía no se sabe leer, ni siquiera en silencio. Y si tú no sabes leer poesía, darle la entonación, respetar los espacios, los puntos suspensivos, pues se convierte algunas veces en algo que carece de sentido. Así que, bueno, es la asignatura pendiente que tenemos desde mi punto de vista en la escuela y en la sociedad. Y digo que no voy a dejar la poesía, pero como ahora estoy prácticamente recién estrenada en la narrativa, pues le he cogido el gusto, estoy disfrutando mucho con ella porque me permite crear mundos nuevos, personajes nuevos. La poesía siempre se reduce más, tienes que contar una historia en muy poco espacio. Disfruté mucho escribiendo mis cuentos de la maestra Cuentacuentos, que además son cuentos que siguen la línea de los cuentos tradicionales de hadas, que eran los que yo leía, y que además en los que creo muchísimo, porque cuando yo estudiaba magisterio
hubo una asignatura que a mí me encantó, que se titulaba El psicoanálisis de los cuentos de hadas, y en ese libro pues se contaba los valores que tenían estos cuentos. No eran simples cuentos, eran una forma de transmitir una serie de conocimientos que se iban transmitiendo de forma oral de unos a otros, pero de una forma velada, como de una forma metafórica. Y entonces estos cuentos maravillosos o cuentos de hadas son muy importantes para llegar al subconsciente de un niño y ponerlo en orden, porque responden a las eternas preguntas de cómo es el mundo, cómo tengo que vivir en él, cómo puedo ser realmente yo. Entonces son bastante importantes para eso. Pero como estamos en el siglo XXI, yo lo que he hecho ha sido en mi maestra cuenta cuentos, voy a empezar cada cuento con una situación en la clase en la que la maestra, que se llama doña Margarita, se da cuenta de que un niño viene con algún tipo de problema, está triste, y le pregunta. Y entonces, a raíz de lo que el niño le cuenta, pues ella encuentra en su imaginación, como más se sabe miles y miles de cuentos, el cuento más adecuado para que a ese niño le llegue una solución a su problema. Con lo cual se conecta algo tradicional con lo que es la realidad actual. ¿Ese es tu libro, La Maestra Cuenta Cuentos, o es otra? Ese es mi libro, La Maestra Cuenta Cuentos. La Maestra Cuenta Cuentos 1, que ya está editado, bueno, ya se ha terminado hasta el contrato con el editor. Ahora tengo La Maestra Cuenta Cuentos 2, que está buscando editorial. Y la verdad, una cosa curiosa de La Maestra Cuenta Cuentos, de la que yo me siento muy orgullosa, es que las ilustraciones son de 2 alumnas de cuando estaban en sexto, que ahora están ya en la universidad. O sea que es un libro de cuentos bastante entrañable, tiene unos dibujos preciosos. Bueno, ¿qué te puedo contar de la narrativa? Y que estoy a la espera de que en marzo salga mi primera novela. Estoy muy ilusionada. Me ha costado mucho trabajo escribirla porque ya te digo que siempre me he dedicado a la poesía y a los relatos. Los relatos cortos también los trabajo, pero no tengo ningún libro. Los estoy publicando en una página digital, Wall Street International Magazine. Y la novela esta pues me ha costado mucho trabajo porque, claro, primero recopilar un montón de información, me tengo que desplazar a los lugares adecuados, hacer entrevistas, luego organizar la información. Yo creo que he cometido pues el error de principiante de acumular demasiada información y querer meterla toda. Entonces he tenido que hacer muchos recortes, leerla, volverla a releer, o sea que ha sido una obra de artesanía la novela, y tengo muchas ganas ya de que salga. ¿Pero cómo se llama el título? Pues el título se va a llamar Tiempos convulsos. La novela trata sobre se desarrolla entre la década de los 60 y los 70 en España, y es un reflejo de la sociedad de aquella época, tanto a nivel político como económico, religioso, tomando como excusa la emigración de los pueblos del sur hacia el norte. La convivencia, los problemas de convivencia, el estallido de la violencia, algo que he descubierto al hacer las investigaciones para escribir esta novela, que yo desconocía, la gran influencia que tuvieron los movimientos de jóvenes cristianos en aquella época, que eran la JOC, además son movimientos a nivel internacional, la OAC y la JEC. Entonces fueron movimientos que tuvieron mucha importancia en todo el avance social que se llevó a cabo, pero desde un punto de vista pacífico, algo que era realmente difícil porque fueron unas décadas bastante complicadas en España, que yo no los conocía mucho porque me cogió
a una edad en la que no tenía yo mucha conciencia sobre aquello, pero ahora al indagar en esas décadas me he dado cuenta de que fueron unas décadas bastante importantes que determinaron con el presente que tenemos ahora, y que ojalá sepamos, ¿qué voy a decir yo? Ojalá sepamos no cargarnos el país, porque nos ha costado bastante esfuerzo y bastante trabajo el llegar a vivir en paz y a tener una economía más o menos aceptable. Yo de lo que más reniego en el sistema actual español es de cómo se está tratando a los jóvenes. Con eso estoy muy indignada, porque a los jóvenes se les está humillando con unos sueldos muy bajos, se les está cortando las alas. Para mí eso es un crimen y es un robo. No tienen una capacidad de un futuro, de planificar nada. No nos estamos dando cuenta de que al mismo tiempo nos estamos cortando nuestro propio futuro. Al cortarle a ellos las alas, nos estamos cargando nuestro propio futuro. Para mí eso es indignante y es lo peor que tenemos aquí. Sí, los tiempos son convulsos en la actualidad, aunque en realidad, es decir, los tiempos convulsos lo han sido siempre durante toda la humanidad, ¿no? También. Entonces, es sorprendente cómo el ser humano ha cambiado poco. O sea, la actitud y el comportamiento viene siendo el mismo. Tenemos otros medios tecnológicos, pero la actitud de los políticos, de los sindicalistas, la actitud del pueblo ante ellos, es la misma. Yo me hago cruz y digo que poco ha cambiado. Qué poco ha cambiado. Sí, se repite, la historia se repite, eso es algo sí, demasiado bien sabido, ¿no? ¿Por qué? Sí. Bueno, no debiera de ser, pero es así, lamentablemente, porque la historia obviamente es una historia de violencia, ¿no? Hay mucha violencia ahora o más que antes. Yo diría que hay tanto, no más ni menos. Lo que hoy en día la conocemos más porque, es decir, tenemos más acceso a todos estos dispositivos online, y de pronto veo un grupo de policías entrándole a golpe allá en Barcelona a alguien, o entrándole a golpe en el Perú, que antes eso no pasaba tan fácil, porque hoy en día cualquiera con un teléfono celular pues tiene una cámara de fotográfica, ¿no? Y la lanza para cualquier parte muy fácilmente también, ¿no? Que eso llegará a algunos cambios. Bueno, yo siempre confío de que, es decir, la ciencia y la tecnología avanza lentamente, pero bueno, avanza. Óyeme, y ya me has hablado algo de tus planes futuros, pero ¿qué otras cosas planeas para allá? Sí, yo planeo ahora centrarme, bueno, tengo 3 poemarios inéditos. Uno hace ya bastante tiempo, hasta el punto de que en plan de broma le he escrito varias veces a la editorial y le he preguntado, oye, ¿nos has arrepentido? ¿No? Y me han dicho, no te preocupes, pero es que estamos sobrepasados. Un poemario que se titula Claridad, va a salir editado también el próximo año. Después tengo 2 que están ahí sin editar. Tengo la segunda parte de La maestra cuentacuentos, que también me gustaría editarla, pero me gustaría encontrar una editorial que le dé una mayor proyección que la que ha tenido ahora. Y quiero dedicarme a escribir otra novela. Quiero centrarme en escribir otra novela y seguir escribiendo relatos. Los relatos me gustan mucho, además estoy cogiendo bastante soltura en ellos y le estoy cogiendo el gustillo. Y del relato a la novela, bueno, pues es como una forma de ensayo, ¿no? El relato como una forma de práctica para luego pasar a la novela. Además, como ya tengo la experiencia de la primera, pues me imagino que es la segunda. Bueno, claro, en la narrativa hay más amplitud de expresión, ¿no? Aunque claro, dentro de la poesía lo que me viene en la mente en expresión es pues, Allen Ginsberg, bueno, en inglés, ¿no? Pero Ginsberg era también inmensamente
expresivo en su infinitamente grande poesía, ¿no? Pero bueno, Ana María, me alegro mucho haber tenido estos minutos contigo hablando, y esperamos, bueno, poder coincidir de nuevo cuando publiques tus nuevos libros, y estamos aquí siempre, bueno, a poder decir, impulsar tu obra, ¿no? Y bueno, te deseo entonces muy buenas tardes. Antes, si quieres decir algo. Pues te agradezco muchísimo esta entrevista, te agradezco el que me hayáis admitido en Creatividad Internacional, y espero saber desenvolverme en ella mucho mejor de lo que me estoy desenvolviendo hasta ahora, porque ya sabes las dificultades que estoy teniendo, pero bueno, voy avanzando. Y me gustaría, pues sí, pues aprovechar esta oportunidad que me has ofrecido de estar en Creatividad Internacional, pues para conocer y ampliar mi mundo en cuanto a conocer a muchas más personas relacionadas con la literatura y con el cine. Y por supuesto, pues también me va a servir como otra forma de que mi obra también sea conocida por más gente, o sea que es un feedback. Así que te lo agradezco muchísimo, Mael. Bueno, espero que tengas paciencia conmigo cuando te siga preguntando cosas. Bueno, nuestro propósito es que tu obra sea impulsada, sea promocionada, y te agradecemos mucho estos minutos y seguimos en contacto, Ana María. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.